Vamos. Presidente, gracias por recibirnos, ¿eh? ¿Qué tal, Luis? Un gusto enorme. Bueno, ¿cómo se siente después de lo de anoche? Bueno, anoche nosotros hicimos la presentación de mi nuevo libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que dicho sea de paso te traje uno. Ah, muchas gracias. Digamos más, si me permitís, ya Sí. te lo dedico. ¿Cómo no? Mientras tanto yo sigo preguntando. ¿Fue la presentación de un libro? ¿Fue un show? Mucha gente lo pudo haber sentido de diferentes maneras, pero ¿cómo lo siente Mira, el protagonista? Y gracias por la dedicatoria. Gracias por la dedicatoria primero. ¿eh? ¿Para qué? Vamos a hacer No. la cosa bien. Sí, de a una. Y sí, tío, todavía tengo algunas restricciones físicas del cuerpo humano. Bueno, Gracias, muchas gracias. Luis. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, nosotros teníamos planeado hacer la presentación del libro en la Feria del Libro. La sala de José Hernández nos parecía un poco chiquita. Las veces que nosotros hemos ido, ese lugar siempre quedó muy chico. Quedaba mucha gente haciendo cuadras y cuadras de cola. Entonces habíamos pedido ir a lo que es la pista del predio, ¿no? Digamos que es un lugar más grande. Y en ese contexto, la verdad es que la gente de la Fundación Feria del Libro empezó a hacer cosas que mostraban que iban a sabotear el evento. Y no solo eso, sino que además teníamos información que estaban buscando hacer algo violento como le hicieron a Gustavo Noriega. Entonces, frente a esa situación, nosotros preferimos ir por una solución, digamos, más salomónica y decir, bueno, listo, nos vamos a otro lugar, no nos quieren, no hay problema, esta gente no está a la altura de las circunstancias, su venda ideológica, digamos, no le permite más que eso. Y la verdad es que a la postre terminó siendo una bendición. Nosotros terminamos armando este evento en el Luna Park. ¿Show? A ver, nosotros siempre tiene una mística rockera, lo que hacemos nosotros. Entonces, ahora, si vos te fijas, cuando nosotros hacíamos los actos de campaña, había grupos musicales que tocaban antes, lo cual era esperable que haya grupos musicales. Al mismo tiempo, lo otro es, yo suelo entrar siempre por el medio del público, lo cual hice nuevamente lo mismo. Y no solo eso, sino que además, yo en general, cuando arrancan este tipo de presentaciones, suelo cantar el tema Panic Show de La Renga, pero lo hago a capela. Y me pareció más divertido hacerlo con una banda de rock atrás, que encima en realidad son todos libertarios. Entonces me parecía un evento lindo, pero si vos te fijás, termina esa introducción y automáticamente paso a una discusión de alto nivel académico, donde discuto las bases fundamentales de los contenidos del libro. Que está en el contenido del libro y algo de historia de economía. Exacto, sí, porque una de las cosas es que, tío, yo puedo encarar el problema desde distintos lugares. Entonces yo sí me puedo hacer toda una discusión matemática del problema de fondo. Ahora, frente a una audiencia de 10.000 personas, no digo que había ahí, no era para ponerme a discutir sobre la topología. De acuerdo. Pero, a ver, yo creo, está claro que para quienes lo votaron, para la militancia, para quienes lo votaron en segunda vuelta, eso puede ser visto lindo, simpático, extravagante seguro, muchos no lo entienden seguro, los analistas clásicos no lo entienden. Yo me considero que soy un analista clásico también, entonces sigo sorprendido. ¿Qué le diría a quienes dicen, che, ¿no estará un poco desconectado de la realidad con esto? ¿Implicaría eso o no? No, porque es la presentación del libro bajo el formato que nosotros trabajamos. Ese es el primer punto. El segundo punto, si me lo permitís, yo después fui revisando los impactos porque te imaginarás que la adrenalina que queda después de eso es fuerte. ¿En redes? Y entonces me quedé revisando en redes los impactos. Y hay algo que es muy interesante. Encuentro algunos cortes de tu programa. Y
en un ida y vuelta que vos tenés con Horacio Cava, que es brillante, perdón que lo diga así. Pero bueno, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerla. Con mucho criterio, en un momento vos identificás el problema en el momento en el cual la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Y vos sabés lo que es la trampa de estar en el medio de un estadio con una situación de esas características. Y tanto vos Sánchez, como... compadre, Sí, la exacto, cosa está que arde. Exacto. Y tanto vos como Horacio, ustedes pudieron detectar perfectamente cómo yo resuelvo como jefe de Estado. A pesar que no estaba en el rol de jefe de Estado, resuelvo como jefe de Estado. Y después, en otra circunstancia, también resuelvo como jefe de Estado, que es el caso cuando el público empieza a pedir por meter presa a Cristina. Nuevamente respondo como jefe de Estado. ¿Por qué lo hago? Porque fíjate esto, lo que digo es, yo cantaría con ustedes. O sea, ahí pongo mi ley persona. Pero es consciente que sigue siendo un jefe de Estado. Pero soy jefe de Estado y no me puedo meter en otro poder. Bueno, pero yo voy más allá todavía. Voy hacia a un jefe de Estado Lo que digo es lo siguiente, Luis. Yo fui a hacer una presentación de libro, pero en ningún momento olvidé las restricciones que me implica ser un jefe de Estado. Ayúdame a entender más. Emocionalmente va a haber mucha gente que la está pasando mal, pobreza, hambre. Los datos, el dólar a 1.300, pues hablaremos del dólar, por favor, presidente. Sí, claro. 50% de pobreza no provocada por este gobierno, lo decimos todos los días. Y no hay un contexto ahí como que desconecta de la realidad. O hay mucha gente que puede decir, pero a mí no me gusta que haga esto. ¿Qué le diría a esas personas que pueden estar pensando eso? Pero genuinamente. Digamos, lo voy a contar en estos términos. Una vez que el pueblo hebreo dejó Egipto, se cruzó el Mar Rojo y estaba camino a la tierra prometida, habían visto, digamos, muchísimas cosas maravillosas que obraba el Creador vía Moisés, ¿no? O sea, con lo cual era un líder indiscutible. O sea, es más, desde mi punto de vista es el máximo exponente de la libertad de toda la historia de la humanidad. Profeta. Bueno, pero es que la hazaña es incomparable a cualquier cosa, porque es como que vos vayas de una situación de un país que está esclavizado y se le parara de frente a la suma de Estados Unidos, Rusia y China y le diga, liberá mi país. Y lo termina logrando sin tirar un solo tiro. Dicho esto, a lo que voy es lo siguiente. Cuando Moisés se levantaba muy temprano, decían, debe estar peleado con la mujer. Cuando Moisés se levantaba tarde, decían, está haraganeando. Y cuando se levantaba en punto, decía, no tiene nada que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vos hagas te van a criticar. Es decir, siempre hay uno que lo ve de una manera, siempre que hay... Lo comprende eso, ¿no? Es parte de la vida. Es parte de la vida porque nuestras preferencias, afortunadamente y gracias a Dios, no somos todos iguales, tenemos preferencias distintas. Entonces, hay gente que le puede caer bien, hay gente que le puede caer mal, hay gente que puede interpretar de la manera correcta que nosotros planteamos la situación, y hay gente que quizás no la interpreta porque no quiere o porque no se lo explicamos. Perfecto. Entonces lo que digo, no es un problema eso, Luis. O sea, es parte, que cada uno interprete es parte de la vida misma. Lo único que yo sí puedo decir es lo siguiente. Jamás en mi vida voy a tercerizar la aprobación sobre las cosas que a mí me hacen feliz o no. Que usted desea. Exactamente. No, Entonces, no le importa que lo puedan hacer sentir mal a otro, ¿no? Pero yo no creo que no tiene por qué hacer sentir mal a nadie. A ver, ¿yo afecté el derecho a la vida de alguien? No. ¿A la libertad? No. ¿A la propiedad? No. Listo. Y además fue un acto privado. Porque esto es lo más interesante, porque, por ejemplo, el kirchnerismo, mientras que se armaba los actos con el dinero de los pagadores de impuestos, esto salió de la mía. De los derechos de... Exactamente. Básicamente lo que nosotros hicimos es lo siguiente. El pago del alquiler del Luna Park se hace con regalías del libro. Entonces, con liquidaciones, sí. Exacto. Hay una empresa, digamos, que paga... Belgrano Distribuidora Norte.
10 millones de pesos. No estoy en los detalles, o sea, digo, tengo otros No, temas un poquitito más ásperos. Lo comprendo, Pero, sí. entonces, Nosotros sí, porque somos periodistas. Belgrano Distribuidora del Norte, 10 millones de pesos. Exactamente, paga Que eso. no tiene ningún vínculo con el Estado. No conozco los detalles, digamos, Ok. pero lo que digo es, pagan ese monto y como contraparte yo les cedo los derechos del libro y Planeta le liquida a a esta empresa los ejemplares. lo que se va generando Sí. por vender libros, Entre el 10 y el 15% del precio de tapa, depende de lo que haya negociado el autor. y a partir de ahí, una vez que se paga, después los derechos se me empiezan a pagar a mí de nuevo. Por lo tanto, o sea, al pagador de impuestos argentino no le cuesta nada. Hay un lío con eso de lo público y lo privado. No un lío que siempre se discute. Pero antes de discutir lo público y lo privado, viaje a España, le quiero mostrar algo. Porque esto le pasó, lo de la presentación le pasó casi de madrugada, ¿no? Cerraron casi de madrugada. Y después a las 9 de la mañana sucedió esto. ¿Cómo interpreta usted? Porque cada uno tiene su interpretación. Yo la leí 2 veces la nota y tengo la mía. Vamos a ponerlo en estos términos. 9 argentinos en toda la historia de la revista. Creo que debo ser el 10º, ¿no? En el 10º, sí. 3 veces el Papa, 1 vez Messi, Ramón Castillo, ya me voy a acordar, Digo, pero solamente Perón con Evita, en no sé cuántos años, Frondizi, 10 argentinos. sí. Bueno, me parece que algún mérito debe tener. Fenómeno barrial no es, diría usted. Claramente no es digamos, ese graduado de Chicago, digamos, que dijo eso, no le está yendo muy felizmente con el tema de haberme catalogado fenómeno barrial. Yo soy periodista. Está hablando de López Murphy, el presidente. Esto es bueno porque el mundo discute una visión de país que tiene un presidente argentino. Porque otros lo ven como diciendo, perdón, hago el acting. Milei, arreglar, primero bajame la inflación, que crezca la economía, bajar el dólar. Sería divertido que yo te cuestionara el acting. No. Hablamos varias veces, pero bueno. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Yo siempre tuve esta visión sobre la ciudad de la libertad, no son nuevas. De hecho, yo me ganaba la vida dando conferencias sobre este tipo de cosas. Por lo tanto, todo este discurso mío no es nuevo. Digo, creo que el libro ese debe ser como el 18, el 19 de mi cosecha. Pero al margen de eso, y que es algo que yo vengo haciendo y que, digamos, tengo cerca de 30 años de experiencia docente o más, ¿qué es lo que sucede? Yo esa batalla cultural siempre la di desde un lugar ajeno al poder. Y ahora, estando en el poder, sigo dando la batalla cultural. Y lo que hice es trasladar esa batalla cultural al resto del mundo. Obviamente que el primer gran impacto de esto, ¿qué fue? Y fue cuando, por ejemplo, hice la nota con Tucker Carlson. Pensemos que ese reportaje lo vio más de 500 millones de seres humanos. Sí, es sí. la nota más vista en la historia de la humanidad. O sea, le ganó a la de Trump, que tenía un récord de 250 millones. No solo eso, sino que además, después fui a Davos y básicamente revolucioné, digamos, todo Davos con los comentarios. Es decir, volví a alertar sobre los riesgos de las políticas de intervencionismo, del estatismo y cómo eso conduce al socialismo y cómo eso deteriora la calidad de vida de los países. Y en ese mismo contexto después di la charla en Washington en CIPAC, donde la complementé técnicamente. Entonces, en realidad es algo que al mismo tiempo que yo planteo un debate a nivel internacional, que es un debate súper candente, al mismo tiempo muestro por dónde va Argentina. Y la visión argentina es tan pro mercados, es en favor de la libertad, que genera mucho atractivo en los empresarios. Digo, yo me he reunido 2 veces
con Con Elon Elon Musk, que es el empresario más importante del mundo. Es más, Y los críticos dicen, pero que venga a poner Tesla, además de reunirse con el presidente. bueno, está bien, pero... No debe ser de la noche a la mañana, yo supongo. Exactamente, digamos, habría que explicarles que no hay saltos discretos de esas características. No es que va a poner y después va a hablar conmigo. No, primero va a querer hablar conmigo. Y no es el único empresario. Entonces, hoy una de Vas las... a reunir con Zuckerberg, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos viajando ahora a fin de mes a San Francisco y vamos a estar reunidos con grandes exponentes de empresas tecnológicas, y porque básicamente queremos hacer de Argentina el cuarto polo de inteligencia artificial en el mundo. Entonces, claramente, yo digo, en este momento he mutado la agenda no solo en hacer exposiciones, sino que además lo que sirve es para mostrar a Argentina y que se hable de Argentina todo el tiempo. Argentina había caído en la intrascendencia total. Entonces, más allá de eso, de poner a Argentina de vuelta en el mundo, poner a Argentina en la discusión, obviamente que utilizo todas esas tribunas para después contactarme con empresarios y traerlos al país. Bueno, ¿qué pesa más en su ánimo? El ser la tapa del Times con una buena foto, dicen la mayoría, ¿no? Una buena foto, o... Porque si soy yo, digamos, me tenés enfrente. No, pero los libertarios dicen, yo leo el Resis, es la mejor foto que le sacan, es entusiasmo, ¿no? O alguna de las cosas que dice... No, lo que pasa es que a algunos, le cuento, toman fotos mías y hacen tapas deformándolas. Ah, bueno, no llegué a eso. O parte el texto que dice, un radical que sacude al mundo, un radical pero que también es un populista de derecha, un radical que tiene ataques de furia. Sí, hay muchas cosas. A ver, vamos por partes. Si la leyó, si no... Yo no la leí la nota. A ver, está claro que para la visión centroizquierda políticamente correcta, que es por donde va el mundo, está claro que le parece una visión muy radicalizada a la mía. Sí. Es más, si toma mi visión filosófica, está claro que es más radicalizada. Mi vida después, en la vida real, incluye un montón de restricciones. Esto es cuando yo digo, sí, filosóficamente soy anarcocapitalista, estoy a favor del autogobierno, pero todavía no en la podemos vida salir real, del cepo. Digo, claro, todavía, digamos, o sea, Sí. Estoy luchando para que esto se parezca al liberalismo clásico. Sí. Ese es el marco. el primer punto, con lo cual, digamos, que me pongan esa etiqueta no me preocupa porque, digo, primero, ¿quién me la pone? O sea, porque habla también mucho del que le pone la etiqueta. Después, otras cosas ¿qué otra más me dijiste? No, populista de derecha. Ah, lo de populista de derecha. Con ataques de furia. No, esto es interesante, porque la interpretación de populista de derecha es que, ojo que en inglés la interpretación de las palabras son distintas. Por ejemplo, un liberal en Estados Unidos no es un liberal, es un socialdemócrata. Sí, eso va. Es decir, entonces los liberales entran en la categoría de los conservadores o directamente en los liberales libertarios. Es decir, no entran entonces, lo mismo pasa con la definición de populista de derecha. Tiene que ver con hacer popular la derecha, no ser populista en la lógica que lo miramos. Aún así, también podría hacerse una lectura de esas características si yo lo planteo en términos de polilogismo de Hegel, ¿no? Es decir, digo, típico de un populista, amigo, enemigo. Sí. El punto es que uno podría hacer siempre eso. O sea, yo digo, por ejemplo, yo te digo, suponete que lo reduzco a una sola categoría para que lo hagamos más fácil. Sí. ¿Estás a favor de asesinar gente o a favor de respetar la vida? De respetar la vida. Bueno, y ahí no vas a negociar nada. Y entonces sí, ahí tenés un amigo-enemigo. Pero no es que es amigo-enemigo por una forma de construcción política, sino que en realidad lo que vos vas a hacer es determinar un conjunto de valores morales en los que estamos de acuerdo y decimos, bueno, yo estoy en contra del robo, estoy en contra del asesinato. O sea que su mirada es, estamos en la tapa, Argentina está en la tapa del Time, Milei está en la tapa de Time y Argentina está en la tapa del Time. ¿Y sabe cómo le duele eso a todo el círculo rojo analógico tirando a dinosaurios? Aparte porque si les hubiera hecho caso a todos esos dinosaurios melancólicos,
claramente no hubiera llegado a ser presidente. Y todos esos formatos que aman estos dinosaurios melancólicos es lo que hundió a la Argentina. Hablemos de la Argentina. El dólar a 1.300 pesos, creciendo creo que en el mes un 30%. Algunos llegaron a hablar de corrida. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Claramente no es una corrida. Porque si hubiera una corrida, el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y todos los días compra un montón de dólares. Por lo tanto, no mapea con eso. Aparte, digo, es una situación bastante histérica, ¿no? Porque antes había un problema de atraso cambiario, ahora hay un problema de corrida. El Club de los Devaluadores decía que... Pero el precio del dólar aumenta, o el valor del peso se deprecia. Eso es verdad. Pero lo que uno tiene que hacer es mirar qué condiciones están sucediendo. Hay dos formas de interpretarlo. Con el mismo instrumento analítico, y desde mi punto de vista hay una que está mal y hay una que está bien. Vos tenés una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Cuando vos subís la tasa de interés, el tipo de cambio cae. Entonces vos podés decir, ustedes se fueron de mambo con la baja de tasa de interés y ahora saltó el tipo de cambio. Y la gente se fue al dólar. Esa podría ser una lectura. ¿Correcta? Desde mi punto de vista es incorrecta. Ok. ¿Por qué? Porque en realidad todo el movimiento que nosotros estamos haciendo de pasivos remunerados hacia el Tesoro tiene propiedades muy importantes en términos monetarios porque reduce la inflación futura, por lo tanto baja presión sobre los niveles de precio y el dólar es un precio más. Por lo tanto, no tiene que ver con eso porque además el problema es que la tasa que estaba pagando el Banco Central estaba muy por encima de la que paga el Tesoro cuando el Tesoro estaba colocando al mercado. ¿Y la correcta cuál es la visión correcta? La correcta es, según usted, que el mercado ya daba, o sea, había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía. El empantanamiento que se está generando en la Cámara de Senadores, eso hace que, fíjese que... ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué responsabilidad, digamos, de lo que están en el Senado, que no sacan esto adelante? Es decir, porque esto es una ley que necesitan los argentinos, esto es para que haya más crecimiento, esto es para que haya mayor bienestar, para que haya menos pobres, menos indigentes. Es decir, pero los políticos parece que están más interesados en romper el equilibrio fiscal, en tratar de hacer fracasar al gobierno, más que a mejorar la vida de los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La contracara de esto es que el precio de los bonos cayeron y que el riesgo país subió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo de cambio que teníamos en un momento requiere de más tasa de interés. ¿Por qué? Porque se corrió el riesgo. No por el arbitraje que hizo el swap que hizo el Banco Central y el Tesoro en términos de instrumentos. Pero la lectura clásica es que son todas malas noticias eso. Sube el riesgo país. Y bueno, digamos... Y la culpa de la política sería... Y eso es la política, o sea, obviamente. O sea, el mercado estaba esperando la aprobación de la ley bases y estaba camino a ir a romper los 1000 puntos básicos de riesgo país. La política mete la cola, empieza a hacer, digamos, alarde del degeneramiento fiscal y bueno, ahí está. Es decir, igual, de vuelta, a nosotros no nos preocupa, ¿sabes por qué, Luis? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ceder el equilibrio fiscal de ninguna manera. Es decir, nosotros morimos con las botas puestas, nosotros no vamos a resignar el equilibrio fiscal. Entonces, ¿me puede generar un contratiempo? Sí. ¿Me puede generar alguna Pero entonces es contramarcha? contratiempo. Porque yo sigo su razonamiento, lo estoy siguiendo con mucha dificultad porque sabe que no soy economista. O sea que la política puede generar una corrida incluso, la política. Y puede voltear... Bueno, yo lo escuché usted decir que algunos quieren voltearlo a usted y al gobierno. Sí, a ver, lo que pasa es que para que la corrida pueda ser efectiva, usted tiene que tener pesos en la calle. Hoy la base monetaria amplia... Y no hay suficientes pesos como para que la corrida sea efectiva. Por lo tanto, digamos, nosotros estamos tranquilos, o sea, tenemos equilibrio fiscal, estamos avanzando en el saneamiento del Banco Central, ya hemos quitado 1/3 de los pasivos remunerados que quedaban, tenemos acomodado 1/3 del tema de los dividendos,
Usted estamos dice que haciendo... aún sin ley base, mejor que se apruebe la ley base. Es mejor que ¿Sí? se apruebe. Sí. Lo que digo es, si no se aprueba, nosotros podemos seguir adelante y vamos a seguir adelante. Obviamente que en lugar de bajar la inflación más rápido, iba a bajar más lento. Bueno, ¿qué quiere que le haga? Es decir, son las lógicas del sistema democrático. Es decir, hay un montón de políticos que no quieren que le vaya bien a la Argentina, porque si le va bien a la Argentina, implica un fracaso en lo que pensaron durante toda su vida. Y entonces... Le cito uno que podría estar en ese esquema. Yo no, de nuevo, Alfonso Pradell, yo leí su último tuit y decía, de la hiperinflación a la hiperrecesión. Vamos hacia la hiperrecesión, dice Alfonso Pradell. Uno lo lee, es economista. A mí lo que primero me da ganas es llamarlo. ¿Cómo hiperrecesión? Perdón, la caída de actividad es fuerte también, ¿no? Está bien, está bien. A ver, vamos por partes, Luis. Voy a hacer un punto sobre Prat Guy. Yo fui muy crítico de Prat Guy cuando él... Presidente del Banco Central. Cuando él estaba a cargo ministro de Hacienda. del Ministerio de Hacienda de con Macri. Mauricio Macri. Digo, él es el campeón del gradualismo, yo no creo en el gradualismo, y no comparto las posiciones de Prat Guy. Pero no me puedo quejar, digo, porque él piensa distinto, digo, la vida es eso, la vida es eso. Entonces, él la ve de manera distinta. Con lo cual, digo, está en todo su derecho de decir eso. Está en todo su derecho de decir eso. Veo que está haciendo un cambio personal, ¿eh? Porque antes, si yo le preguntaba por un Pradell, lo sacudía, pero está bien. Lo máximo que dijo fue el campeón del gradualismo. Bien, bien, pero, lo digo, me parece bien. No, pero Luis, a ver, cuando estamos discutiendo en términos técnicos a mí me encanta. Claro. Ahora, si usted me agrede con falacias ad hominem, si usted me agrede con falacia del hombre de paja, si Usted responde. usted inventa cosas sobre mí, yo voy a reaccionar. Sí. O sea, yo no me voy a quedar quietito. Está Si bien. no, pregúntele al señor Pedro Sánchez. Dicho esto, entonces, en la visión de Prat Guy, digo, es alguien que dice que su libro de cabecera es la teoría general. Yo desprecio ese libro. Ok. Por lo tanto, digo, nada que... Pero recesión hay y baja Pero actividad. claro que lo hay. Luis, a ver... ¿Y sabían ustedes que esto iba a Pero suceder? Luis, nosotros cuando asumimos, lo contamos, dijimos, mire, nosotros tenemos este desequilibrio. Tenemos un desequilibrio de déficit gemelo de 17 puntos del PBI. Digo, un disparate. 15 eran de déficit fiscal. Nosotros vamos a hacer un ajuste fiscal que vamos a ir a déficit cero. Cuando usted hace un ejercicio de estabilización de estas características, donde aumenta el ahorro, si no aumenta la inversión, vamos a ir a una recesión. Sí. Y eso nosotros lo dijimos. ¿Por qué? Porque la confianza sobre Argentina era cero. Ahora, ¿teníamos alternativa? No, no teníamos alternativa. Porque ¿con qué íbamos a financiar el déficit fiscal? Igual yo soy partidario del shock. Todos los programas gradualistas salieron mal. Todos los programas de shock sacándole el 59 salieron bien. Entonces... Pero un poquitito está metido. Cuando estabiliza las tarifas y no vuelve a ajustar las tarifas de gas y de luz, está haciendo, no sé si un poco... No, Perdón, no, lo puedo contar. Yo lo planteo en términos técnicos y no pero creo. me parece perfecto, Luis, está perfecto que lo plantees. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, nosotros iniciamos el ajuste, generamos mucho ahorro. Nosotros, de inicio, el ajuste fiscal en el Tesoro de inicio fue de 7 puntos del PBI. Necesitábamos hacer 5, hicimos 7. En esa dinámica no existe el fine tuning, o sea, la sintonía fina no existe. Y en el Banco Central, que recibimos 10, ya lo bajamos a 2. O sea, con lo cual metimos 15 puntos de ajuste. Ahora lo que estamos tratando de hacer es terminar con el déficit cuasi fiscal, o sea, el del Banco Central, y estamos recomponiendo partidas del Tesoro para, digamos, estar en... Y además tenemos planeado bajar impuestos, que eso es una cosa que nosotros la tenemos en carpeta. Pero no va a suceder ahora. Bueno, depende. Si sale la ley base, sí, digamos, podemos empezar a bajar el impuesto país. Entiendo. Quería terminar con la idea, pero sí. Entonces, no es que nosotros dijimos que esto no iba a pasar. Dijimos que iba a pasar. Y además dijimos, el primer trimestre va a ser tremendo. Y de hecho están llegando los números del primer trimestre y son durísimos. Y también que dijimos que era probable que... Esto es la baja actividad del 8-7%, lo que está expresando la última. Sí, lo que estamos viendo es justamente los efectos de haber estabilizado. Ahora, ¿cuál era la alternativa? La alternativa que era seguir haciendo kirchnerismo, déficit fiscal financiado con emisión monetaria. A mí no me pregunte porque yo no sé cuál es la alternativa. A ver, 54% de inflación mensual mayorista teníamos en diciembre. Eso anualizado da 17.000. Ya la bajamos a 3,4%.
vamos. Es decir, si nos hubiéramos ido a la hiper, no solo que la caída en la actividad hubiera sido mucho más alta, sino que en realidad lo que hubiera implicado en términos de desastre monetario, hubiéramos sido una situación donde hubiéramos tenido 95% de pobres y 60% de indigentes. Bueno, pero ahora, digo, siempre hay que... ¿Comparado con qué? Está bien. Eso en la macro uno lo entiende y lo entiende todo el mundo. Y de hecho mucha gente lo entiende, por eso, entre otras cosas, sigue teniendo el apoyo que tiene. Ahora, hay un montón de gente, y esto no es ni populismo ni progresismo de izquierda, que está complicada, que no llega, que pagar la factura, que pagar los impuestos, y con el salario o con el ingreso jubilatorio que tiene, lo deja mal. Hay millones de argentinos. Para esos millones de argentinos, ¿qué tiene para decirle a esos millones de argentinos, presidente? Bien. Si usted se... A esos, Si te fijas, Luis, en los últimos 2 meses... La inflación estuvo por encima, un mes estuvo por encima del salario. El salario estuvo por encima del salario y en otro estuvo empatado. Ahora, con lo cual, digo, la recomposición del salario real está empezando a tomar lugar. ¿Por qué? Porque la inflación está cayendo. De hecho, la inflación core en consumidor fue del 6,3. La inflación del 3,4 en mayorista anticipa que para adelante la inflación va a seguir cayendo. Abril... no sé el número, digamos. No lo puede decir, pero alrededor del 6%. Por ejemplo, podría hacer eso para el consumidor y vaya a saber uno, digamos, por dónde andará mayoristas. Es decir, con lo cual la inflación está ocurriendo. Si usted mira el tema de alimentos y bebidas, ya viene varios meses con tasas muchísimo más bajas. ¿Y eso qué significa? Menos pobres y menos indigentes. ¿Y si aumenta el dólar no impacta en los precios? Depende, digamos, de la característica de lo que está haciendo que suba el dólar. Es decir, porque también puede ser... ¿Usted cree que no? A ver, si yo tengo la cantidad de dinero fija, supongamos, entonces tengo un cambio de precios relativos. Entonces, ahora sí, no es una caída, salvo que haya una caída generalizada de la demanda de dinero. Entiendo. Y no es lo que está pasando, porque una de las cosas que, como nosotros lo estamos manejando con mucho cuidado. Cuando uno tiene tipo de cambio fijo, se simplifica mucho el tema de emitir contra demanda de dinero, porque la gente que quiere dinero vende los dólares y se acabó. Cuando usted no tiene tipo de cambio fijo, la forma en la cual usted acompaña la demanda de dinero es bastante más compleja. Nosotros tenemos algunos mecanismos que nos hacen emitir dinero de manera endógena, ya sea los puts o la deuda. Como los remunerados, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con el superávit fiscal sacamos peso de la calle. Y esto no es menor, porque antes se sacaban con deuda, ahora lo sacamos con superávit fiscal. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que nosotros compramos dólares. Desde que llegamos a la gestión hemos comprado cerca de 17.000 millones de dólares. Recuerde que arrancamos con 12.000 millones de dólares de reservas internacionales. Para salir del cepo, perdón que le cambie, para salir del cepo necesitan 10.000 o 15.000 millones de dólares más. Nosotros seguimos trabajando, estamos todo el tiempo trabajando. Nosotros, en principio, estamos trabajando para eliminar el tema de los remunerados, que eso fue lo que pasó la otra semana, que fue una operación hiper exitosa. Estamos trabajando para, digamos, encuadrar y buscar un instrumento alternativo para las instituciones financieras con el tema de los puts. Y estamos tratando de calzar los flujos de fondos de los dólares que queden atrapados, de las aberraciones. Recuerde que venimos de limpiar un problema de 50.000 millones de dólares de la CIRA, ¿no? Y una vez que esas 3 o 4 cosas sucedan, van a poder salir del cepo. Exactamente. Entiendo. Entonces, salir sin riesgo e ir a un esquema de emisión cero. Pero, como tenemos estos mecanismos que a nosotros nos dispara la cantidad de dinero, nosotros también tenemos un indicador proxy de cómo viene la demanda de dinero, que son los dólares que nos venden. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer toda la esterilización de dinero, si lo que se expande de la base está por debajo de lo que es los dólares que compramos, estamos saneando el Banco Central y no estamos emitiendo de más. O sea, no estamos poniendo municiones para alimentar una corrida. Eso. No va a haber según su mirada, no va a haber corrida. Perfecto, perfecto. Nos quedan pocos minutos y quiero... La base nunca está aumentando más que la demanda de base. Entonces, no es como que yo le dé un revólver, pero se lo doy sin balas. Ok. Hablando de revólver, le voy a plantear un tema fuerte. Ahí se miró Manuel Adorno. Fuerte en términos de
No, de yo- movimiento. Yo creí que me No, iba a pedir, no, digamos, que para no. el próximo acto cante No. una del disco Revolver de los Beatles. No, bueno, los Beatles yo los banco, los Beatles, pero no No, importa. aparte, digamos, un disco previo a la llegada de Sgt. Pepper. Sí, muy Tremendo bien, disco, muy bien. Revolver. Sí, me está marcando No me deja el meter. tiempo. No, porque deja. encima hay temas Está- divertidos sí. adentro de Revolver. Le voy a proponer en pocas palabras, Sí. tema de actualidad para no sino de la actualidad. Si tuviera que definir en pocas palabras a Pedro Sánchez, ¿cómo lo definiría? Olvídese el Pedro Sánchez como representante de un Estado, el Pedro Sánchez, político, con el que usted se está agarrando cara a cara. Un incompetente. ¿Por qué? Porque, primero, mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina, después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo, después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó directamente, me agredieron él y Zapatero. Es decir, me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Digamos, hoy es el hazme reír de Europa en materia diplomática. Perdón, presidente, a propósito de esto, el diario El País está diciendo que formalmente el embajador de España dijo que su visita a España era privada. El embajador argentino en España había dicho que en una nota formal que su visita a España era privada, mientras que ustedes, bueno, lo escuché al vocero Manuel Adorni decir una y otra vez que era la visita de un jefe de Estado. A ver, usted puede hacer una visita de jefe de Estado y no necesariamente verse con otro jefe de Estado. No lo sé eso. Lo que yo, digamos, lo que trato de hacer es calzar actividades. O sea, ¿para qué? Para economizar recursos. Entonces, cuando yo tengo alguna actividad, claro, originalmente tenía un formato, pero después, ¿qué hicimos? Le llenamos y le hicimos una agenda. ¿Para qué? Para resolver problemas de Argentina. O, digamos, ¿quién se cree que son uno de los países que más empresas tienen en Argentina? España. Y bueno, ¿y yo qué hice? Ok. Fui y me senté a hablar con empresarios españoles, justamente por todos los problemas que tiene Argentina, pero con todas las cosas que hay por hacer. Entonces, lo que quiero que vea es que parte de mi agenda internacional tiene que ver con encontrarme con empresarios, ¿para qué? Para fomentar la inversión dentro del país. No se sale de otra manera. No, y eso va a pasar con algunas visitas que tengan que ver con otra, para recibir premios, o Es que yo suelo... A ver, primero yo entiendo que los políticos argentinos en su mayoría sean de escala liliputiense, o sea, intrascendentes, desconocidos y con cero brillo internacional. No es lo que pasa conmigo. ¿Sí? Digamos, lo que pasó en Davos, lo que pasó en CIPAC, la tapa de Time. Digamos, a donde voy es una sensación. De hecho, soy, digamos, el político más popular del mundo. Yo entiendo que eso los llena de envidia, de odio, de resentimiento, y entonces van a querer ensuciar. Es parte de la vida misma. Entonces, ¿qué pasa? A mí me invitan a un montón de lados, me dan un montón de premios, y eso, digamos, cada vez que yo me muevo, voy y llevo las ideas de la libertad, y lo que estoy diciendo es, este es el camino por el que estoy yendo y los estoy invitando a venir a Argentina. Es carácter de jefe. Hay también una acción de un... Es que, claro, es una acción de marketing de Argentina en el mundo. Es decir, volvimos a poner a Argentina en el medio de la discusión del mundo. Okay. Cuando pasa eso, como nosotros sabemos que eso se vuelve una tribuna, una pantalla para mostrar a la Argentina, ¿qué es lo que hago? Lleno la agenda también con reuniones con empresarios. Porque, ¿quiere que le diga algo? Tengo filas de empresarios que quieren hablar conmigo. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Bueno, todos los presidentes, y yo supongo que en el momento... Le puedo asegurar que antes no pasaba esto. Ok.
O alguno de los últimos 20 años vio a alguien de la talla de Elon Musk. O alguien estuvo, digamos, mano a mano con Milken. O alguien cosechó, digamos, los elogios de Druckenmiller. Vamos. En pocas palabras, Fernando Espinosa y el silencio de un montón de gente frente a una causa donde está procesado por abuso sexual simple. Otro de los escándalos de doble vara del kirchnerismo. De repente no tienen problemas de perseguir gente inventándoles cosas, y cuando aparecen los de la línea de ellos haciendo verdaderamente cosas aberrantes, protegen. Entre otros, Axel Kicillof, que es el gobernador. Obviamente, bueno, es cómplice de estas locuras. Es decir, pero bueno, es la doble... Defina en pocas palabras, perdón. Es la doble vara kirchnerista. Defina en pocas palabras al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un incapaz superlativo. Digo, cuesta encontrar a alguien tan incapaz. Gobierna la provincia más grande de la República Argentina. Y lo mal que lo hace. No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias. Es decir, tiene la provincia dinamitada. Manda a los patrulleros. Y manda recursos, o sea, y es una cuestión tremenda el problema de inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Se da el lujo de mandar patrulleros a otra provincia. O sea, empieza a hacer campaña electoral ahora, dejando de indefensos a los bonaerenses. Es un irresponsable. ¿Qué quiere que le diga? No le importa, no se haga problema. Digamos, no solo que le vamos a ganar el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires. Juan Grabois, que acaba de decir, no tienen plata tienen energía para denunciar, pero no tienen plata para repartir a la gente que necesita. Mentira. Mentira. Lo que pasa es que le cortamos la plata a los delincuentes. Tío, hay un dicho que dice, donde hay un kirchnerista, donde usted toca un curro, hay un kirchnerista pataleando. Bueno, es eso. ¿Lo pone en ese espectro Juan Grabois? Y al menos todo esto estaría mostrando que está bastante comprometido. En pocas palabras, Beliboni, muy activo en las últimas horas. Delincuente. En pocas palabras, Cristina Kirchner. La jefa de la banda y que va camino a la cárcel. En pocas palabras, Dios. según la justicia. Termina la justicia, ¿no? Digo de vuelta, porque no es algo que depende de mí. En pocas palabras, Martín Lustó, que está muy activo en el Senado y en la discusión por determinadas leyes. Me parece que perdió la brújula. En pocas palabras, Alberto Fernández, que acaba de escribir una columna en El País sobre su actuación en España y el conflicto con Pedro Sánchez. La verdad es que un fracasado que hizo todo mal como él, casi que el modelo debería ser hacer todo lo opuesto que él diga. Así que si él me critica, le diría que me está avalando por poco. Esta entrevista, ya está llegando a su final, tuvo muchas colaboraciones de audiencia, de gente a la que yo le pedí que mandara las preguntas. Filtramos la mayoría. Ah, qué bueno. Sí, y yo se las fui trasladando. Una diputada, Graciela Ocaña, me trasladó esta pregunta y me dijo, yo creo que el presidente podría eliminar algunas jubilaciones de privilegios, no todas, por el tema de los derechos adquiridos, porque algunas están mal dadas y se pueden ir en recurso a la Corte. Me nombró la de Isabel Perón, la de Guido y la de Cristina Kirchner. Si la señora Ocaña tiene... Y la de Alberto Fernández, perdón, por diferentes motivos. Si la señora Ocaña tiene esos elementos para hacer eso, que yo le recibo el trabajo junto a la ministra Petovelo, porque ANSES depende de capital humano, y nosotros no tenemos problemas en avanzar. Entiendo que le mandó parte de ese material a ANSES, ¿eh? Pero más fácil, la ministra Petovelo y yo lo recibimos y nosotros, digamos, no tenemos problema en dar curso a eso. Si verdaderamente lo que nosotros no queremos es afectar derechos adquiridos. Fíjese que en esto yo fui muy claro. Es decir, yo renuncié sobre mi jubilación de privilegio a partir de mí. Digo, pero no puedo hacer nada para atrás con los derechos adquiridos. Okay. Déjame hacer la última pregunta. Es decir, no puede ser una disputa personal, de letra chica. Porque la de Alberto Fernández también tiene, porque dicen que la estaba recibiendo cuando su domicilio estaba reclamando cuando su domicilio está en España. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Que no sea una cuestión de discusión de letra chica. Ni personal. Que implica, digamos, una cuestión personal. Es decir,
o sea, yo de vuelta, porque lo que quiero decir es lo siguiente. No estamos acá para cometer abusos sobre nuestros adversarios políticos. Por enemistad política. Entonces, claro, exacto. Entonces, si podemos probar que está mal, usted sabe que yo no tengo problema de ir al hueso. Pero que no sea un problema de política sucia, que sea un problema de índole técnico, verificable y que se pueda discutir. Que no sea una cuestión de índole de venganza personal, porque tampoco lleva a ningún lado. Entiendo. Quiero respetar los tiempos y no quiero olvidarme. ¿Cuál es la situación de Pose? La situación de Pose es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo me dijo, como rulo de estatua, Pose, Sandra Petovelo, Guillermo A ver, Franco, lo voy a- ¿siguen como rulo de estatua todos? A ver, el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, Salir mal. salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Pose solo, queda todos los ministros bajo Qué análisis. bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos, nadie lo sabía. No. O sea que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, Se revisan todos. de Patricia Bullrich. Se revisan todos. Entonces, usted hace, digamos, llega a ese hito, revisa todo. Una vez que usted revisa todo, usted además se encuentra cuál es el escenario que se encuentra. No es lo mismo lo que yo tengo que hacer en materia de, por ejemplo, te paso un dato. Sí. Ejemplo, sale bases. O sea, es que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí, Entra Federico Sturzenegger como ministro. se lo iba a decir. Bueno, pero, digo, ese es un caso, digamos, doma 4. Cierra el Banco Central, si todavía lo quiere cerrar. Sería... Claro, bueno, para cerrar el Banco Central tengo que cumplir unas cuantas etapas previas. Sí. Entonces, o sale no quiero, pero sale la canasta de... No, la canasta, la competencia de moneda, otra cosa. exactamente. Entonces, uno tiene que Entiendo. fijar un momento y a partir de ahí se evalúa si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, digamos, qué funcionó, qué no funcionó, lo que no funcionó se cambia, lo que funcionó sigue en pie. Digo, no tiene ningún misterio. Hoy sigue en pie Pose. Yo le hago una pregunta, te hago una pregunta, Luis, Sí. más fácil. Vos suponete que fueras el equipo, un equipo Sí. de fútbol, Sí. el técnico. ¿Te parás de la misma manera frente al Real Madrid, el Barcelona o Sacachispa? No. No. Es más, probablemente aún frente al mismo equipo, ya sea el Real Madrid, el Barcelona o Sacachispa, Sí. puede ser que vos necesites determinado resultado. Con lo cual, aún frente al mismo rival, hasta también podrías decidir cambiar. Ok, perfecto. Porque La última pregunta futbolera, entonces. Usted es bilardista. No, ¿en serio? Y Bilardo decía, no hay que festejar el gol antes de que entre. A veces, ¿no parece que está festejando el gol antes de que entre? no. Por ejemplo, ¿Cuándo? ayer parecía, bueno, yo creo que era más para meterle a la militancia, ¿no? Pero Luis. no festeja el gol antes. Luis. A ver. Fui a presentar un libro nuevo. Es un evento que para mí Tiene determinadas características. O sea, y va a seguir siendo siempre toda su vida ¿por qué así. ha sido así? ¿Por qué, Entiendo. digamos, tengo que cambiar ahora? Es decir, todo el mundo dice, no, los políticos llegan al poder, cambian. Yo sigo teniendo mi misma vida de siempre. Nada más que ahora tengo un trabajo un poquitito más complejo, que tengo que tomar decisiones un poquito más complejas, pero de vuelta, sigo siendo el mismo. Entonces, voy a, digamos, y va cambiando la escala de las presentaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Le puedo pedir que le hable a la gente unos segundos? A la gente que dice, no le importa porque el ajuste, está bien, le habrá ajustado la casta, pero también a la gente a pie, ¿le puedo decir? Estimados argentinos, es cierto que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina.
Pero no se dejen engañar por los econochantas que dicen que tiene mucha licuadora y tijerita. Bajamos la cantidad de puestos en el sector público a la mitad, o sea, bajamos la mitad de los ministerios. Eliminamos la obra pública de cuajo porque es una fuente de corrupción. Eliminamos de cuajo las transferencias discrecionales a provincias. Estamos limpiando toda la corrupción en la materia de programas sociales y el único impacto que quedó sobre los jubilados lo estamos recomponiendo. No solo eso, porque como la inflación está a la baja y los salarios y las jubilaciones vienen moviéndose con la inflación pasada, en términos reales las jubilaciones están ganando. Y si lo ponemos en términos de alimentos, están ganando muchísimo más. Por lo tanto, ya hemos encontrado el piso. Estamos para empezar a salir. Si la política no sigue metiendo palos en la rueda, Argentina va a empezar a despegar. Y les digo más, quiere decir que de ese ajuste que va a terminar siendo en el año de 5 puntos del PBI, el único impacto sobre el sector privado de manera directa termina siendo de 0,4% del PBI. No, es decir, que más del 90% del ajuste recayó en la política. Y si ustedes se fijan que el ajuste en el Banco Central, ahora ya de 10 hicimos 8, eso no le pegó a nada a la gente. Fue todo, digamos, a la política. Y todo eso que estamos ajustando, que van a terminar siendo 15 puntos del PBI, eso se transforma en ahorro que vuelve a la gente en materia de inversión. Cuando llegamos al poder, discutíamos si íbamos o no a una hiperinflación. Hoy discutimos sobre los créditos hipotecarios, después de 5 meses. Si alguien hubiera dicho eso en diciembre, estarían diciendo que estábamos locos. Acá está, éxito. Gracias, presidente, de nuevo. Gracias, muchísimas Luis. gracias.